Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús bajo su autoridad. Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muy bien, vamos a sentarnos. Esta predicación tiene el título: El único lugar seguro. Yo creo que todos saben acá cuál es el lugar seguro para nosotros. ¿Quién es? No es un lugar, sino es alguien, es Dios. Dios es nuestro lugar seguro. Yo creo que acá vamos a dejar por el momento, en pausa, lo que es la predicación sobre la vida increíble de José y sus hermanos y su papá y Egipto y Faraón y todo lo que está sucediendo acá. Y es una lectura maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Podríamos seguir estudiando todo el año sobre la vida de José, cada punto de lo que sucede acá. Nos ayuda al aplicarlo a nuestras vidas. La Biblia, como decíamos, no es una Biblia que es algo como verlo como una historia. Porque si alguien aquí estudió historia, cuando decían vamos a hablar de historia, ¿qué decíamos? Aburrido. O sea, nadie quiere estudiar historia. Cae mal, es aburrido. Por eso la Biblia no se puede ver como, historia. No, la Biblia está viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, dice. La Biblia tenemos que verla en un modo de que lo que sucedió hace miles de años, podemos traerlo hoy y está viva para aplicarla a cada uno de los eventos y las circunstancias que suceden en nuestro diario vivir. Si yo lo veo así, ya no lo veo como una carta para alguien más, sino como una carta que Dios envió para mí. Y ahí es donde cobra vida. Y ahí es cuando es eficaz para mi diario vivir. Entonces, como les decía, se han escrito muchas películas de la vida de José. Series también de la vida de José. ¿Por qué? Porque es una historia genial, Y todos miran realmente lo que está pasando con José, pero también tenemos que ver lo que está pasando con el papá de José. También tenemos que ver lo que está pasando con Jacob, lo que está pasando con los hermanos de José. ¿Y qué es lo que está pasando ya en esta altura cuando José llega a ser el gobernador, el segundo después del rey? Está lleno de riquezas y está lleno de prosperidad. Está en los 7 años de las vacas gordas, como estudiamos, ¿Qué es lo que está sucediendo? José está próspero, pero ¿cómo está su familia? ¿Cómo están sus hermanos? ¿Cómo le está pasando su papá?
Después de que pasaron esos 7 años de abundancia. Y ahora vienen esos 7 años de las vacas flacas, que es un símbolo de escasez, que es un símbolo de la pobreza. Había hambruna realmente en ese lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo con Jacob y con los hermanos de José? Ellos están viviendo esa hambruna. Ellos están en ese lugar que es difícil, ¿verdad? Y en la antigüedad hubieron también, incluso aquí en la Biblia hay en la historia atrás, Abraham pasó por momentos difíciles, que Abraham es el abuelo, digamos, no, el bisabuelo de José. Y él tuvo que huir en ese tiempo de pobreza o de calamidad que tuvo que ir a Egipto también. Si vamos al Nuevo Testamento, dice que José y María tuvieron que llevar a Jesús a Egipto también cuando Herodes lo estaba buscando para matarlo. Porque Herodes había hecho un decreto, el rey, que decía: vamos a matar a todos los niños de 2 años. Si tiene menos de 2 años, lo vamos a matar. Entonces tuvieron que huir ellos a Egipto. Egipto entonces significa algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede significar? Significa que muchas veces nosotros tenemos que ir a Egipto por ayuda. Hasta Jesús necesitó ir a Egipto por ayuda. Pero Egipto es temporal. Es lo que está sucediendo acá. Egipto fue el lugar donde Jacob, donde todos sus hijos, donde José llevó a toda su familia. ¿Para qué? Para que pudieran sobrevivir. Egipto entonces significa algo. Significa que hay momentos en que nosotros necesitamos ayuda y no tenemos que ser orgullosos y decir: no, yo no necesito ayuda de nadie. Le decía yo a alguien: ¿usted cree que Dios lo puede usar para darle una palabra a alguien más? Sí, me dijo. Entonces, ¿por qué usted no cree que también alguien puede venir a darle una palabra a usted? ¿Por qué uno puede decir: Dios me puede usar a mí para hablar, pero también Dios puede usar a alguien más para ayudarme también? Y eso es lo que crea en mí humildad y me da también sabiduría, porque muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, ¿sí o no? Que decimos: wow, estoy en este problema, pero hay alguien que sabe más y que puede venir y darle un consejo y que puede darle una forma diferente de ver ese problema que usted mira grande, y la persona tal vez ya pasó por ese problema, va a venir y lo va a aconsejar. Así que usted tiene que ser humilde también para aceptar el consejo. Y ese puede ser un lugar donde usted dice: es como ir a Egipto, es como una forma de llegar a un lugar donde me van a ayudar. Pero lo que es importante comprender es que con el versículo 50-25 dice: e hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Egipto en sí es una estación. O sea, dice José profetizando: Dios los va a visitar. Ustedes no se van a tener que quedar aquí. Ustedes van a tener que irse de aquí. Cuando Dios los visite, se van a ir ¿a qué lugar? A la tierra prometida, porque Egipto no es la tierra prometida. Y ese lugar a donde Dios nos ha hecho llegar es un lugar en donde simplemente es un paso nada más, no es la tierra prometida. Y es muy importante comprenderlo, porque eso me lleva a esta idea, ¿va? Lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, si es algo difícil, es algo temporal. Si yo estoy en un lugar donde yo necesito ayuda, donde yo no sé qué hacer, yo sé que Dios va a enviar su ayuda. Pero el lugar en donde yo estoy en este momento, que no pueda llegar yo a la conclusión: aquí es donde Dios me quiso traer. No, Dios lo quiere llevar a uno de gloria en gloria. Dios quiere que uno siga avanzando en su vida y que cada día sea mejor. Y para eso tenemos que creerle a Dios: lo que estoy pasando es temporal. No voy a estar toda la vida así. Dios me va a levantar, Dios me va a ayudar. Como dice José en esta profecía que él da:
Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Era la fe que tenía José. Ahora, lo segundo que podemos ver acá es de que estaban José en un lugar, en una temporada donde él tenía abundancia, pero la familia no tenía abundancia. Y es que José se preparó para esa temporada de las vacas flacas, él se preparó, pero Jacob y su familia y los hermanos de José no se prepararon, porque ellos también tuvieron ese momento de abundancia, pero no se prepararon para el momento también de escasez. Así que ahora tienen ellos un problema, y yo creo que todos acá, agarrando un ejemplo, cuando empieza a llover, los que tenemos hemos visto cuando empieza a llover y la lámina tiene agujeros, ¿verdad? Que dice, ay, hijuela, ¿y ahora qué pasó aquí? Pero tuvo 6 meses para arreglarlo, pero no lo arregló. Así que solo está reaccionando al problema nada más. Las calles, que se llenan de zanjas y de hoyos y todo cuando viene el invierno, nadie lo arregla, ¿Se arreglan cuándo? Cuando ya vino el gran aguacero, como decimos. Y ahora reaccionamos con el asadón, y incluso debajo del agua está uno tratando de arreglar algo que pudo arreglar, pero no lo hizo porque solo reacciona al problema. En cambio, José nos enseña algo diferente. No reacciono a mi problema, sino que al contrario, me preparo para ese problema. Porque es como dice la palabra de Dios también, como piensa una hormiga. ¿Cómo piensa una hormiga? Una hormiga dice que en el verano guarda, en el verano trabaja, se esfuerza y guarda para el invierno. Se prepara para el invierno, no simplemente reacciona al invierno como está haciendo Jacob ahorita. ¿Y ahora qué hacemos? Hay una gran hambruna acá, hay una gran escasez. ¿Y ahora qué hacemos? Está simplemente reaccionando. Y es necesario que nosotros comprendamos esa filosofía. Decía, yo hace muchos años leí Jim Rohn, que decía, ¿cuál es la filosofía de la hormiga? Dice que la hormiga dice, esto no va a durar mucho. Así que cuando está en el momento de invierno, dice, esto no va a durar mucho. Y cuando está en el momento de verano, trabaja y guarda lo más que pueda. Y incluso la hormiga sabe que tiene que trabajar duro, porque esto tampoco va a durar mucho, porque esta temporada, aunque sea genial, va a cambiar. ¿Por qué? Porque el invierno va a venir. Y cuando está en el invierno, como ya trabajó, ahora se relaja y dice también, esto no va a durar mucho. Pronto va a venir el cambio de estación. Y eso es lo importante que tenemos que comprender. Primero que son estaciones, que la vida se trata de estaciones, y que vamos a pasar por momentos de verano, en ese tiempo en donde uno va a poder cosechar y va a tener abundancia. ¿Y qué tiene que hacer uno? Darle gracias a Dios y seguir trabajando y hacer como la filosofía de la hormiga, guardar lo más que pueda, esforzarse lo más que pueda. Y cuando venga una temporada que no sea tan buena como decimos, de todas maneras Dios es mi proveedor y Dios me va a ayudar siempre. ¿Y cuál es mi punto de esto? Es este, que uno tiene que darle gracias a Dios si uno es José y está en un momento de abundancia. Y está en un momento en donde uno no simplemente tiene para uno, sino que tiene también para ayudar a alguien más. Esa es la historia de José. José tiene para ayudar a un pueblo y a todos los pueblos que iban a llegar ahí. Pero Jacob no es su caso. Jacob está necesitado. Y lo que podemos aprender acá es, cuando en la vida uno tiene escasez, Dios siempre va a tener un José para uno. O sea, si yo necesito, Dios me va a proveer. Y si yo tengo para ayudar incluso a alguien más, le doy gracias a Dios. ¿Cuál es el punto? No importa la temporada que uno esté viviendo. Si uno está en el momento de decir, yo soy como José, estoy bendecido y puedo ayudar a alguien más, gloria a Dios por eso.
Pero si uno dice, no, yo soy como Jacob, estoy en un momento difícil, Dios también preparó a un José para ayudarte, para bendecirte, para darte lo que necesitas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Han visto ustedes eso en Dios, sí o no? Todos hemos visto cómo Dios nos provee siempre. O sea, puede que uno no tenga la sabiduría de José y puede que Dios le esté enseñando a uno esa forma de vivir, no reaccionando a los problemas, sino proaccionando es la palabra. Pero en lo que yo aprendo, tengo la confianza. De todas formas, en cualquier lugar en donde esté y cualquier temporada en la que esté, Dios es mi proveedor y Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor por eso? Si usted lo cree. En Primera de Reyes 20:28 dice, un profeta de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, Dios quiere que sepas lo que ha dicho el rey de Siria. Según este rey, el Dios de Israel solo reina en las montañas y no en el campo. Por eso te dará la victoria sobre este gran ejército sirio. Así sabrá que Él es el único Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Así rápidamente la historia va. Ellos vencieron a ese pueblo enemigo, pero lo vencieron en una montaña. Pero ahora dice que el pueblo enemigo le fue a decir, lo que pasa es de que ellos, su Dios, solo es Dios de las montañas. Vamos a atacarlo por un valle. Vamos a atacarlo en un valle y ahí no va a ganar, porque es el Dios de ellos, el Dios de Israel, simplemente es un Dios de los lugares altos. Entonces dice el profeta, ahora Dios te va a dar la victoria en un valle también. ¿Cuál es lo que podemos aprender aquí rápidamente según el pensamiento que traemos? Es de que si nosotros vemos a José y queremos identificarnos con José, decimos, José era obediente, ¿sí o no? José era humilde, tan humilde que él pudo perdonar a todos los que le hicieron daño. José tenía un gran corazón. José perdonó a sus hermanos todo lo que le hicieron. Y José no cede a la tentación. En fin, ¿quién se identifica con José? Puede decir, yo no me identifico con José. En primer lugar, no soy obediente, va a decir usted. Me cuesta demasiado. Entonces, puede uno llegar a esta conclusión. Tal vez Dios es Dios, pero el Dios simplemente de José. Tal vez Dios va a ayudar, pero simplemente o va a derramar de su gracia, de su bendición, de su justicia en los tipos como José. Solo se interesa en la gente que tiene un alto nivel de santidad. Yo no me puedo identificar con José, yo me identifico con Judá. Yo me identifico con Jacob, yo me identifico con sus hermanos. Y lo que puso el Señor en mi corazón es que el amor de Dios es incondicional. Y su bendición no es selectiva. Y que Dios, así como ama a José, también ama a Rubén, también ama a Jacob, también ama a Judá y también ama al rey. Y así como está trabajando con José, así como un doctor que está trabajando con un corazón, digamos, está en una operación, Dios está trabajando con todos. Dios trabaja incluso con el rey Faraón, que ni conoce a Dios, y le da sueños también. Dios también trabaja con los hermanos de José, a pesar de que no eran como José. Y lo que puedo llegar yo a entender es de que Dios no solo es Dios de la gente que es santa, también es Dios de la gente que lucha y que se esfuerza día a día. Y si yo llego a esa comprensión, Dios no solo estoy hablando yo de que Dios me va a proveer dinero para que pueda sobrevivir o vivir en esta vida, sino que Dios me va a dar no solo su prosperidad, también me va a dar su bondad, también me va a dar su misericordia y también me va a dar su amor. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo porque Dios no solo es Dios de las montañas, también es Dios de los valles.
Y así como Dios trabaja con esas personas increíbles como José, también trabaja con las personas que luchan y que se esfuerzan día con día por querer agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios también me ama y su amor es incondicional. Si yo llego a ese pensamiento, mire mi hermano, mi hermana, si yo llego a comprender eso, entonces voy a llegar a esta idea. El amor de Dios es incondicional, por lo tanto nada me puede separar de ese amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Puede llegar usted a esa conclusión: nada me puede separar del amor de Dios. Y si yo puedo hablar de emociones en este momento así rápidamente, decir, nada me puede separar, ni siquiera cuando yo estoy enojado. Porque yo antes pensaba, si me enojo entonces ya no puedo orar. Si me enojo entonces mejor me oculto, porque Dios ya no me va a amar así. Pero yo he comprendido que yo, aunque esté en ese momento difícil de enojo, puedo llegar a la presencia de Dios. Si yo estoy triste, puedo también orar y pedirle ayuda a Dios. Si yo estoy en un momento de duda, como lo estaba Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, que mandó a decir, mira, vayan a preguntarle a Jesús si es Él el que había de venir o esperaremos a otro. Jesús no se enojó y dijo, bueno, ya ¿qué le pasa dudando? ¿No que es un profeta? Pues no se enojó. Jesús lo que le dio es gracia. Y le dijo, en todo lo que hizo Jesús en ese momento, los milagros para que los discípulos fueran a decirle a Juan el Bautista que estaba en la cárcel, era para decirle, no dudes, te esforzaste, trabajaste, tu vida me la dedicaste, y así que no dudes porque tu propósito está intacto, porque el sueño que vos tenías se cumplió. Y eso le dio esperanza, y eso le dio la confianza de que aunque él lo iban a matar por hablar la palabra de Dios, él tuvo la fe que su vida valió la pena. Y aunque tuvo dudas, Jesús no lo aisló ni lo hizo de menos, Jesús lo ayudó. Y así que cualquier emoción que usted tenga puede llegar a los pies de Cristo y puede decirle, Señor, tengo dudas, Señor, estoy con mi fe, en vez de tener una gran fe, al revés, tengo miedo, ¿qué hago? Podemos llegar todos a la presencia de Dios en cualquier lugar emocional en el que estemos. Usted está enojado, vaya a la presencia de Dios. ¿Qué está sintiendo ahorita mismo usted? Cansancio, calor, aburrimiento. Puede decirle al Señor, o alegría, ¿cuántos dicen amén? Puede decirle al Señor eso que está sintiendo. Y Él no simplemente lo hace de menos, sino que Él también está en los lugares altos y en los lugares bajos. En mi mejor momento y en mi peor momento, Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, siempre va. Muchos se confunden acá y lo que pasa es de que nosotros empezamos a buscar a Dios como para poder usarlo y decimos, yo quiero que Dios me provea. Y es lo que sucedió en un momento donde Jesús alimentó a miles de personas. Ahora, Jesús alimenta a miles de personas y se va al otro lado del mar, digamos, va. Después, aquellos se van en los barcos y no sé cómo, pero llegan. Y Jesús les dice, ustedes me están buscando porque yo ayer les di de comer. Ustedes no tienen que buscar simplemente el pan que perece, sino que tienen que buscar la vida eterna, el pan que trae vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y lo que está diciendo Jesús es, yo les di pan para demostrarles que yo puedo darle todas sus necesidades, pero realmente al que tienen que encontrar es a Jesús, que es el pan de vida. Yo no voy a adorar la provisión de Dios, sino que voy a adorar al Dios que me provee. Yo no voy a adorar simplemente las bendiciones de Dios, sino al Dios que me bendice. Encuentro yo que todo lo que yo necesito está en Dios.
Y Él me va a proveer todo lo que necesito, pero yo no voy a adorar la provisión que Él me da. Entonces usted se empieza a ser feliz simplemente si tiene algo. Y su emoción negativa es porque usted no tiene y usted le pidió al Señor y no se lo dio. Entonces usted se enoja porque usted empieza a adorar la bendición que quiere usted. Y se olvida que al adorar a Dios, Él es el que nos provee todo lo que necesitamos. Dios nos da el pan, pero Él es el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, era la pregunta: ¿por qué José dio la instrucción? ¿Va? Y esa instrucción es que se llevaran sus huesos cuando salgan de aquí. Llévense mis huesos, dice. Yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero también ir a la tierra prometida. ¿José estaba bien en ese momento? Sí. Él estaba disfrutando de todo lo que el rey le había dado. Pero aún así él dio la profecía y él creía en la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra prometida. Egipto no era la tierra prometida, y Dios los iba a visitar para poder guiarlos hacia ese lugar. José sabía que él no estaba bajo la cobertura, bajo la protección del rey, del faraón, sino que él sabía que estaba bajo la protección ¿de quién? De Dios. Entonces toda su vida él lo entendió bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los demás no lo habían entendido así. Los hermanos de José no lo habían entendido de esa forma. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el versículo que leímos al principio, cuando Jacob, el papá de José, muere, llegan a decirle: mira, no nos mates, no nos vas a matar. Es que él dice, se puso a llorar porque él no, o sea, ¿cómo van a creer que los voy a matar? Ya los hubiera matado desde un principio. Pero ¿cuál es el problema aquí aplicado? Es de que muchos son perdonados por Dios, creen en la gracia de Dios, pero no logran perdonarse ellos mismos. Así que la gracia de Dios nos llena de su perdón, pero también nos libera de su culpa. Y ahí es donde hace las dos cosas que son importantes. Dios nos libera a nosotros del perdón por medio de la sangre de Cristo, pero también nos libera de la culpa. Y hoy puede irse usted libre, si cree en Cristo, libre de sus pecados, pero también Él quiere que se vaya libre de la culpa. Porque ellos, aunque Él los perdonó y habían vivido como 80 años ahí bajo la cobertura de José, nunca entendieron que José ya los había perdonado. Y así muchos no creemos realmente en el perdón de Dios y vivimos con culpa siempre. Hoy es el día que nos vamos a liberar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y José da esa profecía. La profecía es que ellos van a salir de ahí, pero ellos no lo entendían. Y el problema es de que, ya para terminar, el problema es de que ellos pensaban que estaban bajo la protección, pero de José. Y cuando José muere, dicen: ay, José murió, y ahora, ¿bajo qué protección iban a quedar ellos si no estaban bajo la protección de Dios? Sí, iban a pensar ellos que estaban bajo la protección, pero del rey. Y ese es un problema. Es un problema porque si yo digo, yo no puedo depositar mi confianza en una persona, yo tengo que depositar mi confianza en Dios solamente. Porque si ellos depositan su confianza en el rey, bueno, murió José, ahora el rey nos va a proteger. El rey cambió de opinión, ¿sí o no? Más adelante el rey cambia de opinión. Se levantó otro rey que no había conocido a José, dice, y los esclavizó. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema es de que ellos no estaban realmente bajo la protección de Dios, sino que estaban bajo la protección de una idea. ¿Cuál es la idea? La idea de que José era el que realmente los protegía. Por eso es muy importante que si usted tiene su hijo o su hija, usted puede hablarle de su fe, pero usted no le va a heredar la fe. Por ejemplo, se muere el papá y hereda un terreno. El hijo: ya tengo mi terreno, dice el hijo.
Ahora, la fe no es solamente una como herencia. La fe es algo que uno tiene que crear realmente y tiene que vivir su propia experiencia con Dios. Eso es muy importante comprenderlo. Los jóvenes están acá. Ustedes tienen que tener su propia experiencia con Dios. Tienen que buscarlo porque no se hereda. Se aprende, sí, pero no es de hereda, de que ahora ya lo tengo, pásemela, ¿no? O le pongo la mano y ya lo recibió la fe y todo, no. Es algo que uno tiene que tener su propia experiencia con Dios y pedir que Él pueda uno tener su propia historia de amor, podremos decirle, de fe con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante comprender eso. Dice 1 de Pedro 5:6 para orar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Puede decir hoy usted: Dios es mi Rey, estoy bajo su mano es lo que me protege, su mano es la que me levanta. Confío plenamente en Dios. ¿Puede decirle eso a Dios usted en este momento? Voy a caminar confiado, voy a caminar seguro, porque el Señor me va a llevar al lugar en donde nada me falta, porque Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me falta. Él es mi Dios, Él me proveerá, Él me dará todo lo que necesito para cumplir el sueño que Él tiene para mí. Señor, venimos en este momento delante de tu presencia. Incline su cabeza, mi hermano, mi hermana, y levante sus manos y adore al Señor. Adórelo y dígale: tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Yo no confío en el hombre, yo confío en ti. Y deposito toda mi ansiedad, todos mis miedos, toda mi incertidumbre, todas mis dudas, las vengo a dejar a tus pies para que tú me llenes de tu Santo Espíritu, me llenes de confianza, me llenes de fe. Y la situación que estoy viviendo en este momento es temporal. Tú me vas a llevar de gloria en gloria mediante tu divino poder. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, porque tuya es toda la gloria. Adore al Señor, adórelo. También se puede adorar al Señor con la mente, en su mente, concentrado. Adórele en este momento para decirle: Señor, tú eres mi Dios, siempre te alabaré, siempre exaltaré tu nombre. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me llena de favores y misericordias, el que me sacia de bien la boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Estamos bajo tu mano en este momento y declaramos, Señor, que tú vas a cumplir ese propósito en nosotros, que no lo entendemos, que en este momento no lo estamos descifrando el sueño, pero sabemos que tú tienes un sueño para nosotros. Te adoramos en este momento, bendecimos tu nombre, porque solo tú te lo mereces y porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora dale su mejor aplauso a la palabra de Dios, su mejor aplauso al Rey. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.